Hola, hola y bienvenidos una vez más a esto que llamamos Lee conmigo la Biblia, iniciando otra nueva semana. Hoy lunes 14 de junio del 2021 estamos en nuestro programa número 165 y comenzamos con toda la energía esta semana y la bendición de Dios leyendo nuestro y compartiendo nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Un lugar espacioso. John Newton, quien naciera en 1725 y falleciera en 1801, fue un ateo militante, un abusón y blasfemo. Era un joven lleno de rabia y desenfrenado. A los 18 años fue alistado a la fuerza en la Marina, donde infringió el reglamento de una manera tan flagrante que fue azotado públicamente por desertor. Era odiado y temido por sus compañeros en el barco y él mismo acabó siendo un tratante de esclavos. A los 23 años, la embarcación de Newton se topó con una tormenta muy severa en la costa de Donegal y casi se hundió. Cuando el barco empezó a llenarse de agua, clamó a Dios aquel día, un 10 de marzo de 1748. Dios lo rescató. Comenzó una nueva vida, empezó a orar y a leer la Biblia. Con el tiempo, acabó uniéndose a la campaña de William Wilberforce en pos de la abolición de la trata de esclavos, convirtiéndose en una de las luminarias que lucharon en dicha campaña. Pero por lo que más conocemos a Newton es por ser el autor del himno Amazing Grace o Sublime Gracia. Parte de su letra dice: Sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego más, ahora veo yo, perdido, y Él me halló. Ser rescatado es ser salvo, puesto en libertad y liberado del peligro o del ataque o del daño. Jesús es aquel que te rescata y que te lleva a un lugar espacioso. En el Salmo 73, en los últimos versículos, leemos sobre un amplio espacio para ti. ¿Alguna vez has experimentado la pendiente resbaladiza del pecado? En ella te encuentras resbalándote cada vez más abajo, en un camino por el que en realidad no quieres transitar. El salmista deambuló por este camino. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados, dicen los versos 2 y 3. Cuando te adentras en el santuario de Dios, tu perspectiva cambia por completo. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. El arrogante y el malvado son quienes están en el terreno resbaladizo, aunque por fuera parezcan tener éxito y prosperidad, van por el camino que los lleva a la destrucción. Tener envidia de los sin Dios es algo necio e ignorante. Cuando ves las cosas desde la perspectiva adecuada, te das cuenta de la manera casi increíble en la que eres bendecido. No hay nada que se compare a caminar en relación con Dios, a conocer su presencia, su guía, su fuerza, así como su promesa de llevarte hasta la gloria. Estás mucho mejor que los sin Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Dios te lleva hasta ese amplio espacio. Cuando ves todo aquello que has sido, de lo que has sido rescatado, te das cuenta de lo bueno que es tener a Dios cerca de ti y quieres transmitir la buena noticia a los demás. El verso 28 dice: Para mí el bien es estar cerca de Dios. De hecho, el Señor soberano es mi refugio para contar todas sus obras. En Hechos capítulo 9 leemos sobre un lugar espacioso para la iglesia. ¿Conoces a alguien que esté muy opuesto a los cristianos y a la fe cristiana? Saulo era así. John Newton era así. Yo misma era así. Leer la narración de la conversión de Saulo nos da la esperanza de saber que Dios
puede cambiar incluso a la persona más inimaginable. En este pasaje vemos un doble rescate. La iglesia es rescatada de la oscuridad que trajeron los ataques de Saulo y a la vez Saulo es rescatado de su propia oscuridad interior. El poder transformador de Dios cambió a Saulo de perseguidor de la iglesia hasta ser uno de sus mayores abogados. Saulo tenía un trasfondo privilegiado. Era un ciudadano romano de Tarso, un intelectual de alta educación, un jurista cualificado y un hombre profundamente religioso, de una creencia fuerte en Dios. Sin embargo, Saulo vivía en la oscuridad de un camino que llevaba a la destrucción. Estaba de cacería en un intento de arrestar a los cristianos y encarcelarlos. Tenía una reputación terrible entre los cristianos por todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén y el hecho de haber provocado todo tipo de calamidades para los seguidores de Jesús. Una luz que venía del cielo brilló de repente alrededor de Saulo. En el camino a Damasco, Jesús se le apareció diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podría Saulo estar persiguiendo a Jesús si nunca lo había conocido? Tuvo que darse cuenta en aquel mismo instante de que la iglesia es Jesús, es su cuerpo. Al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo a Jesús en realidad. Más tarde desarrollaría la comprensión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo describe perfectamente en 1 Corintios capítulos 12 al 14. La ceguera física de Saulo simbolizó la oscuridad espiritual en la que estaba su vida en aquel punto. Cuando Ananías impuso las manos sobre él, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de sus ojos, de Saulo, algo como escamas y recobró la vista. Fue rescatado tanto de la oscuridad física como de la oscuridad espiritual. Jesús no se limitó simplemente a rescatarlo de la oscuridad, sino también lo nombró como uno de sus instrumentos escogidos, diciéndole a Ananías: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pero Dios no prometió a Pablo una vida fácil. Junto con el gran privilegio recibido llegaría el sufrimiento. Pues Dios mismo le dijo: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pablo empezó a predicar inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cobraba cada vez más fuerza, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Como jurista era y expuso todas las pruebas para demostrar que de hecho algo había ocurrido en la historia. Jesús había sido crucificado, resucitado de los muertos y es el Cristo. La iglesia también fue rescatada por medio del rescate de Pablo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de la paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Dios llevó a la iglesia a un lugar espacioso donde disfrutó de un tiempo de paz y bendición. Segunda de Samuel capítulos 22 y 23 nos hablan de un lugar espacioso para siempre. Al acercarse el final de su vida, David alaba al Señor por haberlo rescatado una y otra vez de sus enemigos, de la muerte y de la destrucción. Dios es su libertador. En uno de los textos dice: en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En muchas ocasiones clamó al Señor y Él le escuchó. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía, dice el salmista, y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, me sacó de un amplio espacio y me libró porque se agradó de mí. Cuando Dios te rescata, no quiere que te quedes donde estás. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia. Quiere que lleves una vida sin culpa y que te mantengas apartado del pecado. Quieres que seas fiel, puro y humilde. Con la ayuda de Dios,
lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Dios te ama con la fuerza y te capacita para estar en lo alto. Ensancha tu espacio bajo tus pies para que tus tobillos no se doblen. Sea lo que sea por lo que estés pasando, un jefe difícil, un matrimonio difícil, educar a un hijo difícil, Dios te da la fuerza para perseverar. David, en el ocaso de sus días, recapituló su experiencia de Dios y de vida. Dios lo rescató y lo ungió. El Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. Dios lo había rescatado y salvado, pero aún faltaba más por venir. Ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. El plan de rescate de salvación de Dios será completado un día. En aquel día el rescate será completo y disfrutarás de un lugar espacioso para siempre. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el Salmo 73, versos 15 al 28. Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente. Me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue demasiado difícil para mí. Solo cuando fui al templo de Dios entendí lo que sucedería a los perversos. Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro. Has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse. Cuando menos lo esperan serán destruidos. De pronto les sucederán cosas terribles y entre terrores llegarán a su fin. Señor, ellos serán como los sueños que olvidamos tan pronto despertamos. Tú harás que desaparezcan como los monstruos de nuestras pesadillas. En verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal estúpido e ignorante. Yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Me llevas de la mano derecha, tú me guías y me das consejo y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán y tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí y he puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho. Hechos capítulo 9 versos 1 al 31. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz contestó: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del sueño, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: «Ananías». Y él le respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías le respondió: «Señor,
Muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo: ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y toda la gente de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó fuerzas. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. Enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se asombraban y decían: ¿no es este el mismo que en Jerusalén procuraba destruir a los que oraban a Jesús pidiéndole ayuda? ¿Acaso no vino a arrestar a los seguidores de aquí, a llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos hicieron planes para matar a Saulo. De día y de noche vigilaban las puertas de la ciudad porque querían matarlo, pero Saulo se enteró del plan. Sus seguidores los bajaron en un cesto por una muralla que rodea la ciudad. Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor. Pero Bernabé apoyó a Saulo y los trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los seguidores. Estando allí, hablaba abiertamente en el nombre del Señor, conversaba y discutía con los judíos que hablaban en griego, pero ellos intentaban acabar con él. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y allí lo mandaron a Tarso. Así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y progresaba, viviendo en una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Segunda de Samuel, capítulo 22. David cantó al Señor esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto, mi protector y salvador. Tú me salvas de la violencia. El Señor es digno de alabanza. Le pedí ayuda y me rescató de mis enemigos. Me encerraron olas gigantes y sentí miedo ante la temible corriente. El lugar de los muertos me enredó con sus cuerdas. Tendía ante mí trampas mortales. En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. Entonces la tierra tembló y se tambaleó, las bases de los cielos se estremecieron. La tierra tembló y retumbó porque Dios estaba furioso. Salía humo de su nariz y llama de su boca. Lanzaba carbones encendidos. Dios abrió el cielo y bajó sobre las nubes negras. Bajó cabalgando sobre los querubines del cielo. Se deslizaba con el viento. Estaba oculto en nubes espesas y oscuras que lo cubrían totalmente. Entonces la gloria resplandeciente de Dios brilló en las nubes, arrojando granizo y emitiendo fuertes rayos. La voz del Señor retumbó en el cielo, el Altísimo se hizo oír, hubo rayos y granizos. Dios lanzó sus flechas y dispersó al enemigo. Lanzó muchos rayos y todos salieron espantados. Señor, tú alzaste la voz para hacerte escuchar y sopló un viento fuerte que dejó el fondo del mar a la vista. Las bases de la tierra quedaron al descubierto.
Luego extendió la mano y me rescató, me sacó de las aguas turbulentas, me sacó de mis poderosos enemigos, de los que me odiaban, pues eres más fuerte que yo. Cuando yo estaba en dificultades y mis enemigos me atacaban, el Señor me dio su apoyo y protección. Él me rescató porque me ama y me llevó a un lugar seguro. El Señor me recompensó como merecía porque actué con justicia. Él me recompensó porque no he obrado con maldad. Me he preocupado por vivir como el Señor quiere que lo haga. Por eso no he hecho nada que pueda separarme de Dios. Siempre tengo en cuenta sus enseñanzas y nunca me aparto de sus leyes. He sido siempre honesto con Él y me he mantenido apartado del mal. Por eso el Señor me recompensará en la medida que yo actúe con justicia. Lo hará en tanto yo no haga el mal. Dios es fiel con los que le son fieles, sincero con los que le son sinceros. Eres bueno y puro con la gente que es buena y pura, pero le sales adelante a la gente tramposa. Tú salvas a la gente humilde y humillas a los más soberbios. Señor, tú iluminas mi sendero. Eres mi luz en la oscuridad. Señor, Dios mío, con tu ayuda podré correr con los soldados. Con tu ayuda asaltaré las murallas de mis enemigos. El camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es mi único Dios. Nuestro Dios es la única roca. Él es quien me fortalece y perfecciona mi camino. Él me ayuda a correr tan rápido como una gacela y me mantiene firme aún en los lugares más altos. Él me prepara para la guerra. Le da fuerzas a mis brazos para que puedan lanzar dardos poderosos. Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación, me has ayudado a prosperar. Tú me ayudas a correr más rápido y das fuerza a mis piernas. Así puedo perseguir y destruir a mis enemigos, y no descansaré hasta derrotarlos. Acabaré con ellos, los derrotaré de modo que ellos nunca puedan levantarse de nuevo. Todos ellos estarán bajo mis pies. Dios mío, tú me das fuerzas en la batalla. Haces que aquellos que me persiguen tengan que rendirse ante mí. Tú me ayudas a derrotar a mis enemigos y a derribar a los que me odian. Ellos buscaron ayuda, pero nadie fue en su auxilio. También llamaron al Señor, pero Él no les respondió. Dispersé a mis enemigos como polvo de la tierra, los pisoteé como a barro en la calle. Tú me salvaste de conflictos militares, me pusiste a cargo de naciones. Gente que yo no conocía antes ahora me sirve. Esos que no me conocían tratarán de halagarme. Tendrán temor de mí, saldrán de sus escondites temblando de miedo. El Señor vive, bendita sea mi roca. Alabado sea el Dios de mi salvación. Dios castiga a mis enemigos y los pone bajo mi control. Él me salva de mi enemigo, me ayuda a vencer a los que me atacan, me salva del cruel enemigo. Por eso alabo al Señor y adoro su nombre en todas partes. Él me da la victoria. Él da la victoria a David, su rey elegido. A él y a sus descendientes les muestra siempre toda su bondad. Segunda de Samuel capítulo 23, versos 1 al 7. Estas son las últimas palabras de David. El mensaje de David, hijo de Isaí, a quien Dios hizo un gran hombre, a quien el Dios de Jacob eligió, el dulce cantor de Israel. Este es el mensaje. El Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y ha puesto su palabra en mi lengua. El Dios de Israel me ha hablado, el refugio de Israel me ha dicho, el que gobierne a la gente con justicia, respetando a Dios, será como la luz de la aurora, como una mañana sin nubes, como hierba que brilla después de la lluvia. ¿No está así mi casa con Dios? Dios hizo conmigo un pacto eterno, completamente reglamentado y seguro. Es seguro que Él me dará la victoria total y hará que se cumplan todos mis deseos. Pero la gente mala es como espinos arrancados que no pueden agarrarse con la mano. Si alguien los agarra, lo hace con un hierro o una lanza y lo arroja al fuego para que ardan completamente. Y hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy
Y queremos terminar con esta palabra de oración. Señor, gracias porque me has rescatado de la pendiente resbaladiza y me has llevado a un lugar espacioso. Señor, oro para que lleves a la iglesia, a nuestra nación, a un lugar espacioso para que, fortalecida y animada por el Espíritu Santo, disfrute de un tiempo de paz y crecimiento en números. Señor, gracias porque nos has rescatado por medio de la cruz y resurrección de Jesús. Gracias porque en aquel día el rescate se completará, cuando Jesús vuelva y todos vayamos a aquel amplio espacio con Él para siempre. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, lunes 14 de junio del 2021. Muchas bendiciones para todos, excelente inicio de semana y por supuesto nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.